La Noche Menos Pensada, les proponemos esa pregunta o esa cuestión: saber envejecer. Qué difícil es saber envejecer. Ángel Gabilondo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy difícil el peso, que no el paso, o también el paso o el peso de los años. Bueno, es muy difícil saber cualquier cosa, es muy difícil saber. Esto es lo que ya es difícil. Y luego envejecer, pues es difícil, pero también es muy atractivo, es una posibilidad extraordinaria, ¿no? Y hay que cultivar, es algo como un aprendizaje, pues hay que vivirlo, saborearlo. La palabra saber y saborear es la misma palabra. Y saborear un poco también el tiempo, paladearlo, gustarse en el tiempo. ¿A partir de qué momento, señor Gabilondo, tenemos muchos años? A partir de que perdemos el buen humor y la salud. La vejez es la falta de salud. La vejez es el mal humor. Así que hay personas por ahí que están más avejentadas de lo que parece. Y sobre todo, yo creo que la peor de las edades, lo que se llama la mala edad, es el mal humor. ¿Y por qué cuando estamos en lo mejor de nuestra vida, cuando sabemos ver lo que ha pasado, sabemos tomar decisiones, ya la hoja roja, como decía Delibes en esa maravillosa obra, en ese libro de Miguel Delibes, quiero decir, nos tenemos que marchar, o estamos a punto de marcharnos? Bueno, yo también... no sé si los oyentes han caído en la cuenta de que somos mortales, pero vamos, me parece que sí. Es que hay una cosa que hay que asumir, es que somos efímeros, que somos personas que vivimos y consistimos en estar siempre de paso, ¿no? Entonces yo creo que asumir que el tiempo pasa, que los días acaban, también le da una intensidad y una plenitud a nuestra vida extraordinaria, ¿no? Y una densidad y una intensidad a cada momento maravillosa. A veces la biografía pesa. Sí, porque, bueno, decía alguno por ahí, ¿no?, que la vida es siempre un relato en busca de narrador, ¿no? Entonces, esto es como un motor de impulsión. Cuando empiezas y sale una palabra, pues ya casi eso insta a la siguiente, llama a la siguiente, convoca a la siguiente. Y un poco la vida que vamos viviendo está un poco iniciando la escritura de la que vamos a vivir. Pero también hay momentos en que uno puede dar una palmetada, cambiar de hoja, cambiar de día, cambiar de vida. Y esto es lo que yo aconsejo casi diariamente, ¿no?, que al acabar el día hagamos eso. Como decía usted, hace una cita, la vida es un relato en búsqueda del narrador. Hace algunos años entrevisté a José Luis San Pedro y me decía: mira, Manolo, nos tuteábamos, dice, ya nadie me tiene en cuenta. Me dijo en algún momento de la entrevista: uno es mayor cuando lo que dice apenas es ya tenido en cuenta. Sí, la desatención para con la propia palabra, esta es la clave exactamente del envejecimiento. El día que te miran con cariño, con ternura, mira que salado, pero no te consideran lo que dices, ¿no? Te acogen, incluso te quieren muchísimo, pero tu voz no entra en el debate, en el conflicto de los motivos, de los argumentos y de las decisiones. Es como si tuvieras un tiempo para expresarte, pero no estás en el combate. Yo estaba pensando también que uno se hace mayor el día que decide que se tiene que divertir. Porque yo, de luego, cuando era más joven no tenía esa decisión, ¿no? Y además los demás no te decían que te tienes que divertir. Y ahora hay una especie de euforia que yo creo que es el rostro de la inseguridad, que les lleva, yo diría, una euforia que no viene a cuento. Es decir, esta cosa que todo el mundo tiene que estar bailando, viajando, bañándose, desplazándose, haciendo todo tipo de deportes y actividades. Y a mí esto me da mucha ternura, por un lado, pero me parece también muy sintomático esta euforia de la tercera edad que nos ha dado a todos. Quisiera dar paso a los informativos de las 2 con esa receta, señor rector, que nos daba. Escribir de vez en cuando, ¿no tiene usted dice escribir? Bueno, es que en realidad no son recetas, son lo que el mundo grecolatino, esto lo llamaban el cuidado y el cultivo de sí mismo.
que era también pues aprender a meditar, a reflexionar, a pasear, a alimentarse adecuadamente, a hacer un poco de ejercicio, el tener también otras personas con las que sobrellevarse, al acabar el día hacer una especie de resumen o examen del día, llamaban, ¿no? Aprender a vivir, aprender a morir, premeditarse, ¿no? Todo este tipo de cosas, lo diré más cursimente, era epimeleia e autú, lo que llamaban el cuidado y el cultivo de sí mismo. El cuidado y el cultivo de sí mismo era la clave fundamental de la dicha y el gozo de vivir. O sea que no estamos inventando en realidad nada. Si uno no se cuida a sí mismo, nunca podrá cuidar de los demás. Y el cuidado de sí mismo es también el cuidado de la palabra, el cuidado del lenguaje, las palabras ajustadas, las palabras justas. Yo creo que ahí es donde está verdaderamente la posibilidad de recrearse cada día, de renacer cada día, ¿no? Claro, porque cuando uno deja de aprender, deja en cierto modo de vivir. De vivir y de respirar, ¿no? Y de desear. Antes se ha dicho, sin deseo, sin curiosidad, no hay ningún aire que respirar. Ángel Gabilondo, rector de la Autónoma, como siempre ha sido un placer. Muy buenas noches. Para mí también, buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.